Desde 1983, el presidente de la Socaca Internacional presenta cada año una propuesta de paz a la ONU. ¿Por qué enviarlas a la ONU? En el budismo se da extrema importancia al diálogo entre las personas como la vía más rápida para el entendimiento común, el acercamiento de las posiciones de cada uno y, en definitiva, para construir una sociedad pacífica. Pero claro, ¿cómo mantenemos un diálogo a nivel mundial, ¿no? Entre todas las personas y todas las naciones del mundo? A mí personalmente me gusta pensar que envía estas propuestas a la ONU justamente porque, aunque no es perfecta, es la institución que a día de hoy tenemos que más se acerca y que más permite mantener este diálogo entre los pueblos del mundo, ¿no? Y de hecho me gusta mucho cómo lo llama el Parlamento de la Humanidad. Vivir en una sociedad, en un mundo armado, se convierte en lo que Ikeda, citando a otro autor, define una patología de la ausencia de paz. Es decir, es como una enfermedad social. Ikeda menciona repetidas veces a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los ODS se construyeron sobre la base de una hipótesis que tenemos que corroborar entre todos. Como sociedad somos capaces de fijarnos, acordar unos objetivos exigentes y de desplegar un esfuerzo conjunto como nunca antes se había visto para poderlos cumplir. Yo no sé si somos capaces, nadie lo sabe, pero una cosa es segura, que para problemas colectivos necesitamos soluciones colectivas. Y si no probamos, nunca sabremos si tenemos esa capacidad. Los ODS se sustentan en los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio, los ODM. Los ODM tienen su origen en la Declaración del Milenio, una visión compartida entre los líderes mundiales que fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000. Los ODM, que se formaron en base de la declaración, constituyen hitos para las estrategias de desarrollo mundiales y nacionales hasta finales de 2015. Al acercarse esta fecha límite de 2015, la atención se centró en aquello que debería suceder a los ODM, buscando ampliar los éxitos alcanzados con ellos, así como lograr aquellas metas que no fueron conseguidas. Si los ODM estuvieron orientados hacia los países en vías de desarrollo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, serán universalmente aplicables a todos los países, teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidad y niveles de desarrollo nacionales y respetando las políticas y prioridades nacionales. Tras la experiencia de los ODM, la comunidad internacional ha comprendido que sin el compromiso de todos los actores no es posible conseguir un desarrollo sostenible. Los Estados miembros alcanzaron un acuerdo en agosto de 2015 sobre un documento final, cerrando así un proceso que duró más de 2 años después de la más amplia e intensiva encuesta mundial de la historia a las diferentes partes interesadas, incluyendo a la población mundial y especialmente a los jóvenes. En septiembre de 2015 salía el documento Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aunque los jóvenes han sido siempre integrados en las acciones y debates de las Naciones Unidas, en los últimos años podemos ver que la participación juvenil ha aumentado de manera exponencial. Además, en 2018, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó la iniciativa Juventud 2030 para potenciar el papel de los 1.800 millones de jóvenes del mundo. Y dice, si queremos crear un mundo más pacífico, sostenible y próspero para todos y cumplir las metas de desarrollo sostenible para el 2030, necesitamos que los jóvenes lideren.
Esta estrategia tiene como objetivo fortalecer y aumentar los esfuerzos para satisfacer las necesidades de los jóvenes, hacer realidad sus derechos y reconocer sus contribuciones como agentes de cambio a nivel mundial, regional y nacional. Con compromiso político y recursos adecuados, los jóvenes tienen el potencial de hacer la transformación más efectiva del mundo y así construir un lugar mejor para todos. Puedo seguir con más acciones e iniciativas de la ONU para lograr esta Agenda 2030, pero es importante también mirarlo desde el punto de vista de las otras partes interesadas que contribuyen a su realización. Y ahora dejo la palabra a Simona sobre las iniciativas bottom-up. Realmente están ocurriendo muchos movimientos bottom-up, o sea, muchas acciones, iniciativas desde las bases para poderlos lograr, ¿no? Por ejemplo, el primer ejemplo que se me ocurre son las huelgas climáticas. Antes justo hablábamos de la importancia de la participación juvenil. Hay un objetivo que es acción por el clima y en este caso los jóvenes lo están haciendo desde la presión, el ejercicio de presión sobre gobiernos, empresas y sociedad civil para tomar acción. Otra iniciativa que se me ocurre, esta vez de una empresa, hay una empresa multinacional que conozco que está virando todo su modelo de negocio para prepararse y en parte provocar una transición a una economía descarbonizada y basada en energías limpias, ¿no? Y no solo eso, sino que dentro de su programa de voluntariado corporativo están organizando talleres de sensibilización sobre ODS a niños en colegios. Otra iniciativa, esta vez de una administración pública local, que se me ocurre, es la de una diputación de España que está haciendo los preparativos legales, o sea, todos los estudios necesarios para saber cuándo una empresa es una empresa ODS y para poder aplicar desgravios fiscales, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que realmente están ocurriendo muchas cosas, hay muchas personas, muchas instituciones públicas, privadas, de varios niveles, más locales o más globales, que están ya trabajando en ese sueño común, ¿no? Ahora lo más importante es que cada uno se pueda preguntar, ¿y yo desde dónde me encuentro qué puedo hacer, ¿no?